Este panel va a ser moderado también por Paola Fonseca, entonces Paola les va a explicar cuál es el enfoque y los objetivos. Primero, voy a invitar a que nos acompañen a nuestros panelistas para írselos presentando, por favor. Si gustan pasar por acá y tomar asiento. Gracias. Bueno, Paola. He dicho que me puse tenis. Bueno, y entonces vamos a tener 4 panelistas y Paola como moderadora, pero vamos a tener una participación virtual, ¿verdad? Pero primero vamos a irlos presentando. Nos acompañan en este panel Delsa Alfaro. Ella es Head de Descarbonización en Holcim, Costa Rica. Ella es ingeniera industrial con amplio conocimiento en sostenibilidad. Eso es cambio climático, economía circular, agua y biodiversidad. Eh, entonces, conocimiento en sostenibilidad, planificación y mejora de procesos, gestión de permisos legales, ambientales, sistemas de gestión y auditorías basados en variadas normas ISO, PAS 2050 e INTE B5, así como declaraciones ambientales de productos. Muchísimas gracias por acompañarnos. También está presente Rafael Monge, bueno, en modo virtual, ahí lo tenemos. Rafael, bienvenido, ¿nos escucha? Sí, les escucho bien, ustedes a mí. Muy bien, Rafael, bienvenido. Les cuento que Rafael Monge es economista y máster en administración pública de la Universidad de Harvard. Don Rafael tuvo a cargo de la dirección, estuvo a cargo de la dirección del Centro Nacional de Información Geoambiental, CENIGA, del Ministerio de Ambiente y Energía, entidad encargada de gestionar el Sistema Nacional de Información Ambiental, CINIA. Además, fue parte de la delegación de Costa Rica en las negociaciones de la Convención Marco de Cambio Climático que generaron el Acuerdo de París. También nos acompaña Jorge Méndez. Jorge es el actual director del Estudio de Innovación y Sostenibilidad de Accenture, Costa Rica. Su experiencia académica es en arquitectura tropical de bajo consumo energético y diseño paramétrico. Desde la Universidad de Costa Rica ha colaborado con el Banco Interamericano de Desarrollo y con empresas privadas como investigador en las áreas de adaptación climática asociada al desempeño y la huella de carbono inherente al entorno construido. Bienvenido. Y también contamos con la presencia de Alex Agüero. Alex es director de Project Master, tiene más de 30 años de experiencia en la industria, desempeñándose como gerente de ventas y proyectos de Siemens, General Electric y en los últimos 7 años como emprendedor en Project Master. Su empresa es referente nacional en iluminación solar de alta especificación con más de 1.500 luminarias instaladas y un destacado actor en proyectos de iluminación inteligente conectada a Internet en proyectos desarrollados en Zona Franca, América, Amanco y Cervecería Nacional de Panamá. Y para moderar este conversatorio de cierre, pues nuestra experta en sostenibilidad, Paola Fonseca. Muchísimas gracias, Carlos, y muchísimas gracias a todos también por haber compartido todo el día con nosotros. Y este último panel, ahora que estábamos conversando, Jorge, Alex, Telsa y yo, Rafa, sigues escuchándonos, ¿verdad? Aquí, nosotros te Por vemos supuesto. por si acaso. Em, hemos entendido, creo, como en conjunto, como grupo, ¿verdad? Que sí, digamos, hay una tendencia, que hay una importancia con la marca, que hay ciertos lineamientos, que hay ciertos casos exitosos. Y después, al final, cuando yo realmente estoy en mi organización tratando de implementar algo como esto, pues entonces necesito tener como dos grandes herramientas, ¿ok? Una de las herramientas son los procesos que yo voy a implementar para llegar allá, cómo voy a evaluarlos, cómo voy a continuar, cómo voy a hacer que eso suceda. Y el otro gran reto, que este no es solo un reto de la industria de la sostenibilidad, es un reto transversal a todos los procesos que queremos hacer, y es el tema de los datos.
¿ok? Ahora, cuando escuchábamos más temprano a Cris conversando del tema del GRI, bueno, uno de los grandes retos que tienen las empresas que llevan muchos años reportando con el GRI es el tema de cómo van a recolectar sus datos. Y si somos una organización muy pequeña, tenemos retos diferentes a los de una organización muy grande, pero siempre tenemos retos en relación con recolectar estos datos. Y además entendemos, ¿verdad?, que hay demasiadas influencias de la tecnología, específicamente de la inteligencia artificial, que actualmente están mejorando todos estos procesos que nosotros tenemos que generar dentro de las organizaciones. Puntos suspensivos, la sostenibilidad no es ajena a esos dos grandes dinosaurios. ¿Ok? Entonces, pensando en esos dos grandes retos y oportunidades, diseñamos la narrativa de este conversatorio en el cual vamos a seguir esa misma línea en la cual cada uno de los expertos nos va a hacer la tarea, ¿verdad? Porque también tenemos que a veces que hemos estado, no has escuchado eso porque viniste un poquito más tarde, pero todo el día hemos estado hablando de cómo es mucho más sencillo escuchar al experto que nos responda todas las preguntas que tratar de buscar nosotros la respuesta de cada uno. Así que ellos hicieron su tarea, hicieron presentación y todo, no se preocupen, ellos vienen completamente preparados. Para que nos expliquen cómo puede la inteligencia artificial ser una fuerza transformadora en la gestión sostenible en las organizaciones y cómo podemos aplicar la innovación. Entonces, la forma en la cual vamos a ir desarrollando la conversación para que al final podamos responder algunas preguntas que ustedes tengan, que de nuevo las pueden pasar al chat o bien pueden tomar el micrófono para preguntarnos, es primero cómo innovamos, cómo avanzamos en relación con este tipo de procesos donde Jorge, que tiene a su cargo el estudio de innovación y sostenibilidad en Accenture, nos va a contar algunas de las cosas super mind blowing que están haciendo. Yo sé que sí. Después vamos a entender cómo las organizaciones tienen pues también la oportunidad de ir hacia externos, asesores, consultores, literalmente project masters, que les han ayudado a implementar este tipo de procesos. Y después vamos a escuchar cómo una empresa tan grande con tantos retos de descarbonización como puede ser Holcim ya lo está haciendo y lo está haciendo de una forma muy, muy exitosa. Y vamos a cerrar con broche de oro con Rafa, contándonos también cuáles son las tendencias y las regulaciones en relación con la inteligencia artificial en todo digamos, el marco de lo que está sucediendo en Estados Unidos, la Unión Europea y cuál es el potencial que todo esto tiene en la región. Como han visto en todos los paneles, hemos tratado de que cada una de las visiones sean perspectivas diferentes de cada uno de los mismos temas. Y también Rafa nos va a comentar acerca de la importancia de, si estamos hablando de inteligencia artificial y datos, pues todo el tema de los grandes consumos energéticos que tienen los centros de datos y la importancia de estos datos en la inteligencia artificial. Entonces, empezamos con el tema de innovación, con tu microponencia. Y bueno, creo que no sé si quieres ir al amigo podio, te quieres quedar sentado, conversar. Bien, no es problema. Vamos a ver si el micrófono, ahí está bien. Bueno, me parece muy interesante porque el tema de la ponencia es tecnología. Y tecnología tendemos a verla como algo externo, pero desde un libro hasta una pala, hasta una computadora cuántica es tecnología. Aquí todo el mundo trabaja en tecnología. Entonces, nosotros que decimos que trabajamos en tecnología, intentamos no pensar en tecnología como un fin, sino tecnología como un medio. Un medio que intercede entre los objetivos de un cliente, los objetivos de un usuario y qué es lo que quieren lograr. Bajo ese medio, o sea, bajo esa idea, tecnología realmente no ha cambiado de gran manera en los últimos 20, 30 años. O sea, todo lo que conocemos ahorita como la digitalización se ha vuelto mejor, pero no se ha vuelto diferente. Ahora estamos empezando a ver un cambio en esa área. Y si uno se pone a pensar, digamos, bajo ese modelo de intermediación, es intermediación como cualquier elemento que intermedia, como un semáforo. O sea, un semáforo es una tecnología que intermedia entre carros que van en una dirección y carros que van en otra. Y para que funcione, tienen que suceder ciertas cosas. Todo el mundo tiene que estar de acuerdo con que es el medio intermediario, o sea, tiene que haber una lengua franca. Todo el mundo tiene que poder entender cómo leerlo y todo el mundo tiene que actuar de acuerdo a lo que diga. Entonces, es algo que es rígido, no escucha sobre uno, sino que tiene un propio comportamiento y funciona para llegar a un objetivo. ¿Qué es lo que pasa? Si alguno de los agentes no funciona con los objetivos, chocamos.
La inteligencia artificial es fundamentalmente un tipo diferente de tecnología. Es una tecnología con la que uno puede negociar. Es un semáforo al que yo le puedo hablar. Es un semáforo al que yo le puedo decir, hey, no vienen carros, yo voy a seguir recto. Hey, yo soy daltónico, no entiendo sus colores, dígame de las cosas de otra manera. Hey, viene una ambulancia, debería saltarse porque es la cosa más importante, hay una prioridad. Entonces, es una forma diferente, no solamente de pensar en problemas, sino de resolver problemas. Es cambiar un paradigma entero de cómo hemos estado lidiando con las cosas. Y con eso en mente, nosotros intentamos buscar cuál es el problema correcto conmesurado con esta herramienta. Lo que llamamos inteligencia artificial en este momento, o sea, hay que dar paréntesis porque al fin y al cabo, inteligencia artificial ha existido por 70 años, no es nada nuevo, o sea, desde después de la Segunda Guerra Mundial se hablaba de inteligencia artificial, en ese momento se llamaba cibernética, pero no importa. Lo que llamamos inteligencia artificial en los últimos año y medio, 2 años, son los modelos de lenguaje, LLMs, Large Language Models. Y lo importante de recordar es que son modelos de lenguaje, no son modelos de conocimiento. Ellos no pueden entender verdades, pero pueden ser intermediarios entre diferentes agentes. Y cuando nos vamos a pensar en que un intermediario puede ser algo de increíble valor, es cuando podemos ver, ok, perfecto, esto es algo que podemos apalancar para los problemas que tenemos sostenibilidad. Porque un problema grande que tenemos sostenibilidad es justo lo que estás diciendo. Cómo intermediar entre la complejidad y la simplicidad y el pragmatismo, cómo intermediar entre principal y agente, cómo podemos hacer que las cosas que sabemos que son reales, que sabemos son verdades, lleguen a la escala de alguien que pueda hacer algo con ellas. El ejemplo que te traía es un ejemplo que acabamos de cerrar este año, mi estudio de innovación aquí en Costa Rica, que por cierto, Dacit por ahí está representado, lo acabamos de terminar este año, fue presentado por nuestro Chief Marketing Officer de Accenture, David Droga, en Cannes, y lo que era intentar resolver un problema que siente como un problema imposible de resolver. O sea, empezamos por la parte difícil. Dijimos, ¿qué tal si uno pudiera hacer contaduría de marketing? Ahora, para la gente que está acá y que ha trabajado en contabilidad de carbono, y bueno, tú lo mencionaste hace un minuto, sabemos que la parte difícil de la contabilidad de carbono es la centralización de datos. Entonces, si es el caso, ¿por qué no se ha hecho un marketing? Bueno, sucede que nadie sabe cuál es la huella de carbono en marketing. Marketing, a pesar de que es literalmente el engine detrás de la economía digital, no está contado en carbono. Los acercamientos más conmesurados que hay la ponen a la altura de la industria de la aviación, que son las industrias más sucias que existen. Entonces, si sabemos de una economía tan importante y sabemos que el acercamiento que tenemos la pone en un lugar tan peligroso, ¿por qué no la hemos medido? Sucede que si es difícil hacer carbon accounting para una industria que uno conoce, mercadeo es otra categoría. ¿Por qué? Porque por su propia naturaleza es descentralizado. Todas ustedes como empresas probablemente tienen 1, 2 o 3 agencias. Empresas grandes tienen 20, 30 agencias. Tienen 10 vendors, tienen algunas cosas in-house, otras cosas afuera. Y aparte de eso, no hay ningún incentivo para que colaboren entre ellas. Porque ¿por qué daría yo mi propiedad intelectual a un tercero? Por el objetivo de mejorar el mundo, que es algo que lo que probablemente no me arregla mi bottom line. Entonces, el primer problema dijimos, bueno, veámoslo desde el punto de vista tecnológico. Ok, podemos utilizar ese tipo de modelos de lenguaje para hacer una lengua franca entre diferentes fuentes de datos, para buscar la información que ya existe y poder unificarla, y por tanto poder encontrar cómo calcularla. De hecho, topamos con la suerte de que inadvertidamente Accenture, por las buenas prácticas que ya manejaban en Marketing Operations, por nuestra metodología de intelligence y de todo ese tipo de cosas, ya teníamos herramientas que decían justamente eso, no con el objetivo de hacer contabilidad de carbono, pero perfectamente poder utilizado para contabilidad de carbono. Entonces, buenísimo. El problema que vimos a nivel tecnológico estaba resuelto. Si este era el caso, ¿por qué nadie lo había resuelto antes? Porque no era un problema tecnológico, era un problema psicológico. La mejor calculadora de carbono del mundo, y de hecho han estado existiendo por 15 años, no cambia el comportamiento de las personas. Porque las personas que toman las decisiones no son expertos en sostenibilidad. Tienen que lidiar con expertos en sostenibilidad. Entonces empezamos a ver el problema, ok, si los LLMs nos resolvieron el primer problema de tecnología, podemos utilizarlos para resolver el siguiente problema de psicología. Y nos dimos cuenta que sí, si quisiéramos resolver este problema de manera pragmática, ponemos a la par de cada mercadólogo un consultor de sostenibilidad. Y ese consultor de sostenibilidad le dice, no haga A, haga B, y eso le va a mejorar su bottom line de ESG. Buenísimo, problema resuelto. No, triplica los costos y aparte de eso, ni siquiera hay tantos profesionales en contabilidad de carbono en el mundo para hacer eso. O sea, no hay una forma pragmática de hacerlo. Pero
Entonces sí podemos entrar en un copiloto con todo lo que ocupan saber de mercadotecnia, con todo lo que ocupan saber de contaduría de carbono, con buenas prácticas y con una forma de interpretar la data que le dan esas herramientas para poder traducir algo complejo al lenguaje humano. Poder darle a las personas de marketing, hey, aquí tiene herramientas que usted puede utilizar, tiene caminos que puede seguir para poder mejorar su huella de carbono sin perder sus metas de mercadeo. Y esto todo con tecnología existente. O sea, no estamos haciendo nada nuevo. O sea, la tecnología que se requiere para hacer la calculadora existe hace, como les digo, 15 años. La tecnología necesaria para unificarlo, por lo menos Accenture la hace hace 5 o 6 años. Y los LLMs existen hace año y medio. Buenísimo. Sí y no. Si el primer problema era técnico y el segundo problema era psicológico, el tercer problema era económico. Y no porque es inasequible, sino por los incentivos que hay que manejar. Las personas de mercadeo no tienen un incentivo para mejorar el mundo, porque a pesar de que su CEO les pueda decir que queremos mejorar el mundo, sus metas son metas de marketing, son metas de penetración, son metas de ventas. Entonces, ¿cómo podemos hacer para apalancar esa tecnología para hacer incentivos que sean claros para los agentes que tienen que hacerlo? Es un típico problema principal agent. El principal quiere que algo pase, el agent tiene sus propios motivos y tenemos que ver cómo hacemos para alinear. Ahí fue cuando nos dimos cuenta de que hay todavía otra técnica que podemos aplicar. Nosotros hacemos mucho de innovación y en innovación lo que pensamos siempre es en el sistema, system thinking. Y hay una metodología de system thinking que se llama multisolving, que es la idea de, si usted logra pegarle, alinear su objetivo a corto plazo con su meta a largo plazo, puede matar a los pájaros de un tiro. Se tira en una sola dirección para resolver lo que tiene como empresa en este momento, puede ser lo que es bueno para el mundo a largo plazo. Entonces, nuestro descubrimiento fue justo lo que mencionaste hace un minuto, que energía en el contexto de marketing significa uso de servidores. Y uso de servidores es algo por lo que yo pago. No hay tal cosa como un correo biodegradable o un banner biodegradable. Un correo se envía a 1 millón de personas y existe en un servidor por 5 o 6 años, a pesar de que la información que se envió tenía una vida útil de 3 días. Entonces, lo que les dimos fue alimentamos esta información a la herramienta y la reempaquetamos. En lugar de pensar en una herramienta para mejorar su huella de carbono, para algo en lo que muy poca gente quiere pagar, porque no hacemos una herramienta que optimice su uso de servidores, algo por lo que todos tienen que pagar. Y se optimiza de tal manera que las recomendaciones que dan son recomendaciones que tienen buenos resultados a nivel de carbono. Entonces, estamos haciéndolo no solamente al lenguaje que puede ser entendido por una persona de mercadeo, sino al nivel de incentivos que ellos tienen. Le estamos diciendo, puede hacer más con menos. Usted puede cerrar su año pegando todas sus metas y habiendo gastado menos dinero con sus servidores. Por tanto, usted es más eficiente, usted es más eficaz y no tiene que cambiar sus operaciones. Porque por mucho que queremos hablar de transformación, la realidad es que hay dos cosas que todo el mundo odia: cómo están las cosas y el cambio. Entonces, no hay quite. O sea, si nos mantenemos intentando interrumpir todo lo que hacemos, las empresas no están listas para hacerlo y no tienen que estar listas para hacerlo. El status quo es status quo por un motivo. Entonces, lo que intentamos hacer es encontrar ese punto medio, ese sweet spot, entre un problema que se ocupa resolver, entre un problema que nuestros clientes necesitan resolver y entre una tecnología que puede facilitarlo todo. No queremos pensar que vamos a salvar el mundo, porque el mundo ocupa ser salvado, pero ninguno de los agentes se siente empoderado para hacerlo. Pero si lo hacemos a nivel del sistema, el sistema puede sanarse a sí mismo. Y ahí es donde una tecnología como el AI es completamente diferente, porque es una herramienta de herramientas. Nos permite mediarlo en función del uso, nos permite hacerla más inteligente mientras más lo utilizamos, y aparte de eso, es más eficaz en su manejo energético mientras más lo utilizamos. Hacerla más inteligente. De hecho, la forma en que nosotros pensamos no es AI como Artificial Intelligence, lo pensamos como Amplified Intelligence. Es el humano amplificado por la máquina, porque la máquina no sabe cómo tomar decisiones, la máquina sabe cómo predecir respuestas. Los humanos tenemos que entrenarnos a hacer las preguntas correctas. Ahí es donde queremos vivir. Bueno, es interesante el enfoque, digamos, increíble, ¿verdad? La forma en la cual nos lo explicó, pero como todo regresa a este tema de, bueno, y así iniciaste, ¿verdad? ¿Cuál es la pregunta que me tengo que hacer? ¿Ok? Y la importancia de formular en el contexto de todo proceso de sostenibilidad que nosotros queremos lanzar, ¿cómo le voy a preguntar a
Amplified Intelligence, ¿verdad? Que me ayude voy a seguirlo utilizando, que me ayude a responder esa pregunta. Y es interesante que lo mencionas ahora, pero más temprano en la mañana también hablábamos, ¿verdad? De que no todos los retos son los mismos retos de todas las industrias, ¿verdad? Entonces, vos nos hablas de, ¿verdad? Cómo logras identificar el tema de que, ¿verdad? Que era la industria del marketing y digamos, llevarlo en esa forma y medirlo. Pero, ¿qué significa generar un proceso similar en el contexto de tal vez alguna otra industria? Entonces, pasando un poco al tema de los procesos, me gustaría pasar con vos. Creo que, tu presentación, ahí está el clicker, para que nos comente un poco, Alex, este tema de procesos. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes. Realmente muy agradecido de estar aquí. Gracias, Paola. Gracias a los organizadores, pero realmente gracias a ustedes por permanecer todo un día y poder concluir este foro. Yo quisiera delinear un poco el concepto que hemos estado hablando de inteligencia artificial, diciendo qué es y qué no es la inteligencia artificial desde un punto de vista práctico y no tanto académico. Realmente no es analítica de datos, pues eso ya lo tenemos con otras herramientas como Power BI y otras herramientas matemáticas y estadísticas. No es análisis predictivo. Igualmente, si ya se basa en cálculos o fórmulas, eso ya lo teníamos antes y no es exactamente inteligencia artificial. Lo que yo sí quisiera definir para poner sobre la mesa un concepto claro es que la inteligencia artificial es la capacidad de tomar decisiones de la manera como lo haría una persona. ¿Y cómo lo hace? Por medio de un proceso de aprendizaje, por medio de redes neuronales, que es una especie de unidades de procesamiento que le permiten a las máquinas aprender. Ya se usa ampliamente en análisis de imágenes y de voz, procesamiento natural del lenguaje, diagnóstico médico y hasta han visto conducción de vehículos por medio autónomo. Así que desde mi perspectiva de tecnólogo, quisiera proponer unas herramientas que podrían ser un hito en la gestión de sostenibilidad. La primera herramienta le he llamado asistente de sostenibilidad, una especie como de Siri, y es meter en un asistente virtual toda esta información que hoy hemos hablado, normativas, regulaciones, analizar los datos de mi empresa respecto a otras empresas similares del sector, reglamentos, proponer ruta de acciones y dar, más importante, seguimiento a esas acciones. Entonces, es una herramienta que ya existe, investigué, existe en España. La idea es democratizarla para que también podamos tenerla nosotros y sintetizar todo este concepto y este conocimiento tan amplio y vasto que se está modificando con normativas en una sola herramienta. La siguiente herramienta que quisiera compartir, pues es ampliamente conocida, es la visión computacional. En la industria se usa ampliamente cámaras. La idea es llevar esas cámaras a otro nivel mediante la interpretación y toma de decisiones con la inteligencia artificial. Esto sería una perfecta herramienta para el tema de economía circular. Aquí hay ejemplos, por ejemplo, de reducción de desperdicio, se menciona clasificación automatizada de desechos, mejoras en logística y transporte. En resumen, esta sería una herramienta para enforzar las prácticas sostenibles. Y la tercera herramienta que quisiera proponer sobre la inteligencia artificial sería una herramienta para transaccionar bonos de carbono. Los bonos de carbono los entendemos como una forma de mitigar mis emisiones por medio de un bono que consiste por ejemplo, en conservar áreas territoriales, por ejemplo, reducir por medio de proyectos de eficiencia energética la huella de carbono, etcétera. Son iniciativas que existen para compensar todo aquello que yo no puedo hacer desde mi perspectiva de reducción de huella de carbono. En resumen, sería una herramienta para automatizar la compra de bonos, una especie como de corredor de bolsa de bonos de carbono. Esas son como tres ideas muy tal vez alocadas, algunas más prácticas, otras más difíciles,
que podríamos decir de la inteligencia artificial ya como una herramienta verdadera de transformación empresarial desde el punto de vista de sostenibilidad. Pero aquí yo quiero hacer una pausa y dejar de soñar para realmente hablar de una ruta de implementación, porque si no, nada más nos quedamos en los conceptos, en la teoría, pero realmente hay una ruta y es una única ruta para la transformación digital y es esa. El instrumento para la carbono neutralidad realmente pasa por los conceptos de Industria 4.0. Aquí en la lámina se ve los pilares de la Industria 4.0, son 9, a veces se denominan más, se denominan menos. Yo quisiera concentrarme en 3, están ahí marcados. El primero y más conocido es el IoT o el Internet de las Cosas, que lo que pretende es básicamente conectar por medio de sensores información de dispositivos y máquinas para que transmitan en tiempo real su estado, su ubicación, su desempeño. El segundo punto es el Big Data, que realmente no hay IoT sin Big Data, porque no se trata de conectar cosas o chunches, no es un Alexa, no estamos hablando de cosas fancy, estamos hablando realmente de dispositivos que transmiten información de forma sistemática que luego me permita tomar decisiones. Si no hay decisiones al respecto, realmente no tengo un Big Data ni un IoT. Y el otro aspecto que quería mencionarles, que es muy poco conocido, son los gemelos digitales. Los gemelos digitales es una representación o simulación virtual de una máquina o proceso. Y eso es precisamente lo que hacemos nosotros en Project Master mediante la iluminación inteligente, hacer una representación o simulación del proceso. Avanzamos entonces con un dato. Si ya sabemos de que la transformación digital es un tema de sobrevivencia, tenemos el siguiente desafío. De acuerdo a el estado global de la analítica empresarial, determinó que el 79% de los empleados que necesitan tomar una decisión basada en datos tienen que pedir esa información al departamento de TI. Y no es que tenga nada contra TI, pero normalmente no va a contestar el mismo día y a veces ni siquiera en la misma semana. Ese es el 79%. El 14% todavía está peor que el primero, porque el 14% toma decisiones basadas en datos improvisándolos. No tiene cómo pedir la información, no tiene tiempo para esperarla, lo improvisa. Imagínense el riesgo que corren con esto. Y solo el 7% de los empleados que necesitan datos para tomar decisiones realmente sí los tienen al alcance de la mano por medio de una herramienta de autogestión. Yo les pregunto, si este es el panorama de 500 empresas europeas y estadounidenses analizadas en este estudio que facturan más de 100 millones de dólares, o sea, son grandes empresas, ¿cómo será en nuestras empresas nacionales? Bueno, ahora Holcim nos va a decir, tal vez sea la excepción. ¿Cómo será en las pymes? Entonces, nosotros para ir cerrando el concepto, proponemos una ruta de digitalización de las empresas por medio de la iluminación IoT, que no solo resuelve el servicio esencial de la iluminación con parámetros de salud ocupacional con niveles adecuados para aumentar la productividad y disminuir los riesgos laborales, sino que también se convierte en una especie de infraestructura de comunicación para por medio de esa iluminación se convierta un techo digital, una autopista de datos por la cual puedan trasegar otras variables importantes operativas de la empresa, como temperaturas, como también variables ambientales, como concentración de CO2, etcétera. Y eso es precisamente lo que quiero cerrar mi ponencia con unos casos de éxito, porque esto ya no es ciencia ficción. Nosotros desde 2021 hemos estado llevando la transformación digital a las empresas. En 2021 cambiamos toda la iluminación del piso de planta de Amanco, aquí en Belén, por luz conectada a Internet que permite que la máquina registradora suene. Porque con los ahorros del 77% o más, los proyectos se pagan solos, se pagan en plazos, como se ve en la imagen, de 2 años y fracción.
O sea, es realmente dos propósitos en uno. Sostenibilidad por un lado, pero también rentabilidad, que ya hemos dicho acá varias veces que si no suena la máquina no es sostenible. Y el otro caso que quería compartir es el caso de Dos Pinos. A finales del año pasado comenzamos con el IoT en sus centros de distribución, esta vez con sensores de temperatura y humedad de sus cuartos fríos, además del tiempo de apertura de las compuertas, para que con esa información ellos saquen sus parámetros y puedan enforzar las mejores prácticas con los operarios. Y además para que puedan mantener la certificación ISO 50001, que es un gran beneficio para las empresas por la reducción del costo de la energía entre un 10 a un 25% del costo normal. Y cierro con esto. La plataforma que tenemos en la Cervecería Nacional de Panamá luce como esto. Ahí ellos pueden ver ahorros, pueden ver consumos, pueden ver su equivalencia en toneladas de CO2, de lo que están compensando su huella de carbono o reduciéndola. Y cerrando con el concepto de que transformación digital es un tema de sobrevivencia y que sin datos no hay paraíso. Ah, no, esa es una novela, pero sin datos no hay mejoras. Y eso es lo que queremos proponerles desde una perspectiva práctica y de ingeniería. Gracias. Muchísimas gracias, Alex. A mí me fascinó cuando dijo el término de autopista de datos, ¿verdad? O sea, me parece tan importante y tan relevante, porque no es solamente recolectar los datos, es recolectarlos en tiempo real, que lleguen a las personas que realmente los necesitan y tener una eficiencia en todo el proceso. Literalmente una autopista. Bueno, Delsa, ahora sí, ¿verdad? Las preguntas, la innovación, todos los procesos y, ¿verdad? Asesores y consultores y Holcim. Bueno, un honor realmente estar acá. Holcim viene desde el año 2019 incursionando en los temas de innovación, en temas de tecnologías avanzadas, en temas de inteligencia artificial. Realmente descubrió que tenía una estrategia de sostenibilidad muy robusta basada en cambio climático, porque ese es uno de nuestros principales focos, ¿verdad? Nuestro proceso per se produce CO2 por la descarbonatación de la principal materia que hoy compone el clínker. También tenemos un pilar muy robusto de economía circular, de agua, naturaleza y de personas. Pero en ese camino descubrimos que realmente no podemos hacerlo todos solos. Realmente tenemos que irnos apalancando también de la tecnología, de la innovación para realmente lograr nuestras metas de descarbonización. Y ahí es como en el 2019 donde nace una hoja de ruta que se llama Las Plantas del Mañana. ¿Qué es lo que vienen a decirnos las plantas del mañana? Nos vienen a decir, sueñen, adelántense al futuro. Ustedes tienen la potestad de mirar hacia dónde quieren que lleguen las empresas de cemento. No se detengan. Posiblemente hay un factor económico de por medio, pero ese factor económico se paga realmente cuando usted le ve la utilidad a lo que puede utilizar la inteligencia artificial y los beneficios que hoy le da. Entonces, dentro de las particularidades, incursionamos en temas de automatización y robótica. Ahí descubrimos que realmente teníamos procesos muy manuales y que los procesos muy manuales conducen errores. Y además que habían temas de seguridad de por medio, donde la gente, por ejemplo, tenía que ir a tomar una muestra a altas temperaturas y donde la probabilidad de que la persona sufriera un accidente era mayor. Entonces, ¿por qué no apalancarnos de la tecnología para que esas muestras de hoy del proceso puedan ser sacadas en tiempo, en eficiencia y también analizadas de manera en línea, que nos provean datos para ir cambiando la forma como hacemos incluso la parte de control de calidad? Quisimos ir explorando un poco más y nos adentramos a cómo valoramos el proceso desde otra óptica, cómo realmente podemos incursionar con tipos de tecnología para predecir variables que nos puedan medir el comportamiento de la temperatura dentro del horno y con ello
con ese control de temperatura y control de oxígeno, nosotros poder saber cuánto combustible fósil tenemos que inyectar para producir la calidad del clínker que requerimos. Y ahí, muy asociado, va el control en temas de emisiones a nivel de proceso, pero también de la parte de CO2 al reducir los combustibles que estamos utilizando. ¿Cómo nos conectamos como industria? No estamos solos, Holcim está en 72 países, entonces lo que hoy se hace en Costa Rica puede ser que la India ya lo haya hecho. Entonces, básicamente, ¿cómo nos hablamos con las diferentes plantas para probar tecnologías futuristas y ir obteniendo resultados y no ir en función de la prueba y el error? ¿Cómo realmente hacemos el análisis de datos? Tal vez esa es la parte más difícil en la que nos hemos enfrentado. Realmente la población tiene un cierto temor al usar la tecnología. Los seres humanos sentimos que vamos a ser desplazados por las máquinas, o al menos así lo vive el sector donde yo trabajo. Entonces, ¿cómo enseñarle a las personas que realmente la tecnología te viene a facilitar el proceso de toma de decisiones? Pero cómo también enseñarle a cómo interpreta los datos, porque puede ser que para una persona sea muy difícil interpretar el dato, pero para un operario no lo es. Entonces, ¿cómo vamos generando ese cambio de paradigma? ¿Cómo vamos haciendo, digamos, que la población se vuelva un poco más consciente con la información, la toma de los datos y realmente hacemos un proceso mucho más eficiente? Entonces, para comentarles algunos ejemplos de qué hemos hecho, estamos incursionando en el uso de drones. Drones que hoy mapean la operación y me permiten modelar la planta en 3D y me permiten definir el estado, incluso de algunas infraestructuras, determinar si realmente están en las óptimas condiciones para operar o bien nosotros tenemos que hacer temas de mantenimiento preventivo. Estamos incursionando en la capacitación mediante audiovisuales que realmente le permitan a las personas explorar de una manera táctil si realmente tiene una pieza, cómo se comporta, cuál es el mecanismo, cómo se desarma, cómo se ensambla de una manera práctica para hacer la experiencia un poco más amigable hacia las tecnologías. También hemos explorado el punto de la logística, cómo realmente volvemos nuestros procesos logísticos un poco más eficientes, cómo podemos a través de la impresión 3D hacer parte de repuestos para nuestras máquinas y no esperar a que realmente tengamos una cadena de suministro con largos tiempos de entrega. Y esto nos lo dejó la pandemia, donde realmente muchos procesos sufrieron porque no había una logística de distribución que nos entregara materiales en tiempo. Entonces ahí también van naciendo las oportunidades. Y la otra parte, por ejemplo, es en el caso de logística, tenemos un caso muy interesante que abarca lo que yo le llamo la triple utilidad. Decidimos colocar inteligencia artificial a través de cámaras en nuestra flota para que realmente nos determinaran si el conductor y sus rutas eran totalmente seguras. Estas cámaras hoy nos permiten detectar si la persona tiene fatiga a través de cuántos bostezos hace, a través de cuántos pestañazos da, digamos, en el día, si realmente la ruta en la que se parquea es segura o no es segura, realmente cómo es su trayecto, si va frenando mucho, si hace aceleronazos bruscos, cómo es su método de conducción. Y esto entonces lo que nos ha hecho es que nuestras flotas realmente desde el punto de vista social sean más seguras, se eviten menos accidentes. Desde el punto de vista ambiental, hemos reducido el consumo de lubricantes y hemos reducido el consumo de combustibles. Y desde la parte económica, se han reducido los costos por mantenimiento. Entonces, realmente ahí vemos un caso de cómo la tecnología, cómo la inteligencia artificial realmente se van a ver aplicadas. Pero sí les digo, ha sido todo un reto, porque al inicio las personas lo veían como una imposición y no lo veían como algo que te podía ayudar a salvar incluso tu vida. Entonces ahí es donde la capacitación, la concientización para la incursión en las nuevas tecnologías se vuelve clave y donde también hay que hacerle saber a la gente que la tecnología no te desplaza. Los datos hoy te brindan soluciones, te ayudan a tomar decisiones mucho más ágiles. Y para concluir, el último caso que estamos haciendo es temas de mantenimiento preventivo, muy asociado a lo que mencionabas de los sensores, ¿verdad? Los sensores hoy nos dan
información en tiempo real del estado de las piezas, de las termografías, de temas de temperatura de los equipos. Entonces eso hoy nos ayuda a que podamos ir monitoreando estados de condición, detectar anomalías y prevenir que realmente las máquinas se nos dañen. Pero al final, nosotros creemos que realmente la tecnología ahí está, la innovación sirve, nos hace que las plantas sean más inteligentes, más eficientes y por ende también la sostenibilidad, pero nunca dejemos de lado a las personas porque realmente sin ellas sería una empresa con muchas máquinas. Es interesante, Delsa, lo que comentas desde tu posición de liderazgo, ¿verdad? Porque lo que nos comentaba Jorge es porque, ¿verdad? Es como la llave es encontrar la pregunta. ¿Qué es la pregunta? Okay, pero o sea, yo necesito para resolver la pregunta, yo necesito recolectar datos en el cual yo puedo diseñar un proceso como lo que me estaba mencionando Alex, pero yo necesito entender el contexto de la organización con un líder comprometido con la sostenibilidad para ver cuáles son esos puntos que para mí son necesarios e importantes de ver. Y vuelvo a ese comentario que me gustó mucho del tema de si es inteligencia artificial, la inteligencia, me estoy amplificando mi capacidad de entender las cosas, ok, sí, las estoy amplificando, pero necesita correr sobre algún tipo de plataforma de recolectar el dato y necesita de una forma muy importante poder habilitarse. Y ahí es donde, Rafa, si nos estás escuchando bien, sonriendo. Rafa iba a estar acá, pero de último momento tuvo una gran oportunidad de poder aprovechar un tema laboral en Estados Unidos, así que es una felicidad, por cierto, que dicha que te está yendo bien por allá. Y venimos a ver un tema de que, bueno, hay otro gran actor de este ecosistema que es, bueno, también existe política pública que está de alguna forma implementando esto. Si viéramos ¿verdad? El ecosistema, vemos los que de alguna forma necesitamos resolver algo, queremos innovar, preguntarnos cómo, necesitamos el proceso y la autopista sobre la cual va a correr, necesito el actor que pues va a generar algún proceso de impacto y después hay todo un habilitador, el ecosistema o el gobierno. Entonces ahí Rafa nos tenía esa perspectiva y también nos va a traer a la mesa un tema que ahora más temprano comentó Jorge acerca de que, bueno, todo este tema de la tecnología tampoco es gratis, o sea, tiene también una huella bastante amplia a nivel energético. Te escuchamos, Rafa. Ok, muchísimas gracias, Paola. Un saludo a todos ustedes. Sí, yo soy Rafael Monge y soy una persona real. No soy un deepfake o un video generado por inteligencia artificial. Y sí, aunque mi plan era estar con ustedes en persona, estoy muy contento de compartir que recientemente conseguí un nuevo trabajo aquí en los Estados Unidos, por lo que ayer me tuve que venir para acá. A partir de la próxima semana voy a estar trabajando en el Laboratorio Nacional de Energía Renovable, que es una organización del gobierno federal que se dedica a impulsar la innovación en energía limpia. También este año me gradué de una maestría en Administración Pública de la Escuela Kennedy de Gobierno de Harvard, donde enfoqué mis estudios en la aplicación de tecnologías para mejorar la gobernanza, la sostenibilidad, la transición energética y confrontar el cambio climático. Estos temas han sido el eje central de mi carrera profesional durante los últimos 9 años en los que he trabajado en el Ministerio de Ambiente y Energía, liderando una oficina que se llama el Centro Nacional de Información Geoambiental. Fue durante este tiempo realizando estos estudios en donde adquirí una nueva perspectiva sobre la importancia de la tecnología para abordar los desafíos actuales de la sociedad, especialmente en los temas de sostenibilidad, a través de las clases y eventos con expertos en temas de inteligencia artificial, que la verdad era de los temas que más me apasionaban. Tanto en temas de aspectos técnicos como en políticas públicas, he consolidado las ideas que les quería compartir el día de hoy. Voy a abordar 3 puntos clave. Uno es la importancia de los datos en la inteligencia artificial y la sostenibilidad.
el otro tiene que ver con las tendencias y regulaciones en inteligencia artificial y sostenibilidad, y el tercero es el consumo de recursos por los centros de datos. Bueno, como hemos estado hablando, la inteligencia artificial tiene multitud de aplicaciones, y lo innovador es que estas herramientas ahora están al alcance de todos. Hoy en día, por ejemplo, incluso quienes no tienen conocimientos en programación pueden realizar tareas complejas utilizando estos modelos de lenguaje a gran escala o LLMs, Large Language Models. Sin embargo, la inteligencia artificial no es nada sin datos. En mi experiencia en el MINAE, lideré el desarrollo del Sistema Nacional de Monitoreo de la Cobertura y Uso de la Tierra y los Ecosistemas, el CIMOCUTE, que utiliza los datos geoespaciales y las tecnologías de inteligencia artificial, específicamente Machine Learning, para mejorar la gestión de los recursos naturales en Costa Rica. Uno de los principales insumos para su desarrollo eran los datos de las observaciones de la Tierra, provenientes de sensores remotos como los que están incorporados en los satélites. Es imposible analizar la información que diariamente se están generando de las diferentes constelaciones de satélites sin el apoyo de las herramientas tecnológicas. Para trabajar este sistema, uno de los componentes principales que fueron desarrollados fue un sistema de clasificación de la cobertura y el uso de la Tierra, que permitiera generar un lenguaje homologado a los diferentes actores que estaban estudiando nuestro territorio. Por eso me parece tan importante lo que han estado hablando el día de hoy sobre la incorporación de la taxonomía, de las finanzas sostenibles y de las NIFs en nuestro país, ya que esto va a generar estos lenguajes comunes que nos van a permitir desarrollar, generar datos confiables y estandarizados que a su vez nos van a ayudar a generar mejores análisis. Y es importante tomar en cuenta a la hora de hablar de inteligencia artificial y estos modelos, que debido a la relativamente pequeña presencia de Costa Rica en las bases de datos globales que se utilizan para entrenar estos modelos, los sistemas de inteligencia artificial presentan el riesgo de que potencialmente puedan propagar información sesgada o poco precisa para nuestro país. Esto porque estos sistemas, como les decía, se entrenan con datos que no representan adecuadamente el contexto local y las especificaciones culturales de nuestro país. Por eso es importante que hayan cada vez más datos de Costa Rica y que estos sigan ciertos parámetros que permitan ser utilizados de una manera correcta. Lo cual me lleva al segundo tema de mi intervención, relacionado a las tendencias y regulaciones en inteligencia artificial y sostenibilidad. La discusión sobre la regulación de la inteligencia artificial navega entre el equilibrio del poder y la responsabilidad, entre la innovación y la confianza, y entre la libertad y la seguridad. Los Estados Unidos y la Unión Europea han avanzado en nuevos marcos regulatorios para regular el desarrollo y la implementación de la inteligencia artificial. Debido a las enormes dimensiones de estos mercados, sus estándares llegarán a adquirir un carácter universal. También la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, en el 2019 publicó unas recomendaciones sobre inteligencia artificial, las cuales fueron actualizadas en el 2023, y que estos países como la Unión Europea y Estados Unidos tuvieron su participación en su desarrollo y también fueron influenciados por estas recomendaciones a la hora de hacer sus políticas. Los Estados Unidos lo que hicieron fue que publicaron una orden ejecutiva del presidente Biden, que esta norma tiene una fuerza de ley y fue en octubre de 2023, mientras que la Unión Europea aprobó la suya en marzo de este año y entrará en vigor en mayo y comenzará a aplicarse dentro de un año. Según sus creadores,
Esta es la primera regulación democrática de inteligencia artificial en el mundo. También en Estados Unidos se están discutiendo otras leyes o bills, como ellos les llaman, relacionados a los impactos ambientales de la inteligencia artificial y hacia también promover la transparencia de cómo operan estos sistemas. La implementación de estas regulaciones no solo requiere recursos, sino también la capacidad de retener talento especializado y promover prácticas de datos abiertos. Es importante que en nuestro país se emulen estos estándares para asegurar que estamos alineados con las mejores prácticas internacionales. Esto es tanto responsabilidad del gobierno como de los actores privados que necesariamente se van a ver impactados por todos los cambios que se están desarrollando. Y aunque podamos hablar de muchos temas, me quiero enfocar en el tema de los recursos, el cual es el último tema de mi intervención, relacionado con el consumo de los recursos en los centros de datos. La intersección de la inteligencia artificial y la sostenibilidad es como una espada de doble filo. Mientras que la inteligencia artificial puede ayudar a optimizar la eficiencia energética, la eficiencia en el consumo de los recursos, también de alguna manera puede causar ciertos daños ambientales. Estos impactos se relacionan no solo con el alto consumo de energía, que contribuye a las emisiones de carbono, sino también al uso de los recursos hídricos, lo cual plantea preocupaciones sobre la sostenibilidad a largo plazo. Por ejemplo, Google y Microsoft tuvieron incrementos considerables en su uso de agua de un 20% y un 34% respectivamente en un año, mientras desarrollaron sus modelos de lenguaje a gran escala, o Large Language Models, BART y Bing. Y también, por otro lado, en enero, durante la conferencia de Davos del Foro Económico Mundial, Sam Altman, el CEO de OpenAI, los creadores de ChatGPT, dijo que el futuro de la inteligencia artificial depende del avance y la innovación del sector energético, debido a que este sector, el sector de la inteligencia artificial, consumirá mucha más energía de la que se tenía previsto. Es por eso que la adopción de la inteligencia artificial y el cambio climático no se deben ver como cuestiones separadas, sino como temas estrechamente relacionados. Bueno, en resumen, la inteligencia artificial ofrece oportunidades increíbles para avanzar en la sostenibilidad, pero también plantea desafíos que no podemos ignorar. La clave está en cómo utilizamos esta tecnología, cómo regulamos su desarrollo y cómo aseguramos que sus beneficios sean equitativos y sostenibles. Es fundamental que Costa Rica y el mundo en general aborden estos desafíos de manera proactiva, al estar al tanto de las tendencias globales y adoptar marcos regulatorios robustos. Podemos aprovechar las ventajas de la inteligencia artificial mientras minimizamos sus riesgos ambientales. Y bueno, les agradezco mucho por su atención y quedo atento a sus preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rafa. Aquí entre las preguntas que nos están llegando, creo que la última se puede enfocar en lo que nos acabas de compartir. Y como no estuviste en la mañana estuvimos haciéndonos un cuestionamiento, ¿verdad? Acerca de, bueno, ¿qué sucede si yo sé que tengo un proceso que tal vez no es tan verde, pero de alguna forma, o bueno, no es tan sostenible, pero de alguna forma apoya a otro eje de la sostenibilidad? Y estábamos contando, o yo les comentaba el ejemplo de lo que significa la extracción del litio. Y ahora vos nos presentás uno similar donde sabemos, estamos escuchando la importancia de tener los datos, la importancia de generar autopistas de datos, de tener líderes dentro de las organizaciones que puedan llegar ahí, pero ese instrumento que estamos proponiendo acá, que es algún tipo de inteligencia aumentada, pues no es tan ecológico como nos gustaría. Entonces, en ese marco nos preguntan, ¿cómo podemos validar el gran costo ambiental de entrenar un LLM con data
para la contaduría de carbono. ¿Hasta qué punto no es hacer el problema más grande? Es para mí la pregunta. Sí, yo, mira, es que ese tema de los minerales críticos y cómo poder, por un lado, avanzar en la transición energética y la electrificación, y por otro lado, la necesidad de obtener los recursos necesarios para esto, que provienen de las minerías, en este caso mencionaste de litio, también está la extracción que se da en el deep sea mining o a nivel del fondo marino. Disculpa que te interrumpa. Ese era un ejemplo que vimos más temprano. La pregunta del participante se enfoca en el tema de lo último que te pregunté, que era si creamos este gran LLM para la contaduría de carbono, no estamos más bien haciendo el problema un poco más grave. Disculpa que no te... No se preocupe, es nada más para tener claro esas disyuntivas que hay a la hora de tomar decisiones. Y lo importante es tomar esas decisiones de manera informada. Ahora hablaban también del análisis de los ciclos de la vida, cómo estamos desarrollando esta tecnología, qué insumos estamos utilizando. Es importante conocerlos para tener en cuenta su impacto. Y ahí es donde un país como Costa Rica tiene un gran potencial, porque nosotros hemos desarrollado un sistema energético en gran porcentaje verde, limpio. Y si pudiéramos mantener, robustecer ese sistema y ofrecer soluciones a, por ejemplo, empresas que necesitan instalar sus centros de datos en sitios que ofrezcan soluciones energéticas limpias, podríamos colaborar, contribuir a que eso no sea un problema. Está demostrado que la energía solar es la energía más barata en este momento. Tiene problemas de latencia, necesitamos ver cómo hacer para almacenarla, para poderla aprovechar en momentos donde no está disponible, pero todas esas son soluciones que tenemos que ir trabajando poco a poco para también obtener los beneficios que sí los hay y son muchos, de aprovechar la tecnología de la inteligencia artificial en mejorar las condiciones de nuestra sociedad. Un poco también como lo dijiste al final, ¿verdad? O sea, la industria energética tiene que seguirle el paso a esto y tiene que generar sus soluciones también, ¿verdad? Parece ser como que tienen que caminar en conjunto. Bueno, como ven ahí, tenemos el marcador con el tiempo un poquito corto, pero han habido preguntas para cada uno de ustedes. ¿Okay? Entonces, les pido que sean bastante breves. El primero para vos, Jorge. Entonces, nos preguntan, bueno, este tipo de procesos que ustedes generaron, ¿ese fue un proceso interno, digamos, de Accenture para una pregunta o eso es algo que ustedes ayudan a organizaciones a resolver o cómo fue que llegaste ahí? La incepción de la idea fue interna. En el sentido, nosotros, parte de lo que mi estudio hace es intentar buscar áreas de oportunidades de innovación y obviamente nuestro primer playground es interno, porque Accenture, siendo una empresa que tiene cientos de clientes, también tiene cientos de acuerdos de confidencialidad. Entonces, no podemos nada más jugárnosla con la de nuestro cliente. Entonces, la oportunidad la descubrimos internamente al hacer una revisión de las diferentes áreas de marketing operations que manejamos, o sea, y donde había oportunidades para poder generar todavía mayor valor para el planeta y para nuestros clientes. La forma en la que entrenamos nuestro LLM, porque esto ya fue prototipado y ya fue entrenado, fue con información primero interna de Accenture, de nuevo, minando sobre lo que tenemos. Pero la herramienta es agnóstica. Es una herramienta que está hecha de hecho para que sea fácilmente introducirla dentro de una cadena de producción existente. Entonces sabemos que no solamente existe el costo operativo de crear una herramienta, sino el costo operativo de cambiar una organización. Y es el costo más grande y más invisible que se maneja con las transformaciones digitales. Ustedes pueden apoyar con esa herramienta a organizaciones. Es 100% de nuestro trabajo. Es 100% del trabajo. Okay. Es la definición de nuestro trabajo. La otra pregunta que había, Alex, es que aquí estoy
resumiéndolas un poquito, porque habían varias para vos, pero bueno, vos te enfocaste en el hecho de que, bueno, con estos puntos, digamos, de eficiencia energética y demás, habías, digamos, creado la autopista para los datos, pero parece ser que el verdadero producto es la autopista para los datos, porque quiera yo o no quiera generar eficiencia energética, necesito los datos. Entonces, tal vez la pregunta es si puedes elaborar un poquito más en cómo esas autopistas pueden funcionar, aunque mi objetivo principal no sea la eficiencia energética. Sí, en realidad la autopista es el medio para entrar a la transformación digital y poder tener datos, poder tener métricas que al final se necesitan para nuestras métricas de sostenibilidad. Pero en realidad el primer problema a resolver siempre es operativo. En el caso que nosotros nos ocupamos es la iluminación. Resolvemos primero los niveles de luz adecuados para cada tarea. Por ejemplo, en el caso de la Cervecería Nacional de Panamá, cuando llegamos eran lámparas que tenían más de 25 años de estar instaladas. Era una penumbra. Obviamente no puedo mostrarles las fotos acá por cosas de tiempo, pero realmente eran condiciones insalubres de salud ocupacional, que es el principal problema a resolver, porque al final la OIT dice, la Organización Internacional del Trabajo dice que las mejoras en iluminación impactan un 30% de la productividad y disminuyen un 10% los accidentes. Entonces ya hay documentación al respecto de que la luz no es nada más algo bonito de tener, sino que es un instrumento de productividad y de seguridad. Entonces, ese es el primer problema a resolver, la parte operativa. Pero qué mejor hacerlo de una vez con una prueba del futuro. Hacer sistemas future proof que llamamos, y es utilizar ya la inversión y tocar el techo una sola vez y no dos veces. Entonces cambiamos la luz, pero ya de una vez esas lámparas tienen conectividad a internet desde el principio, sea que se use ya o posterior, y de una vez ya entran en el concepto del techo digital, que lo que ya estamos haciendo es transformando la forma que las empresas están resolviendo sus sistemas operacionales y transportándolos en la tecnología de la industria 4.0 con IoT, Big Data y otras cosas como los gemelos digitales que conversamos antes. Gracias. Y Delsa, la pregunta que te hacen va un poco más tal vez a la dimensión subjetiva del liderazgo, ¿verdad? Porque, bueno, asumo, interpretando un poquito lo que preguntan, que vos no fuiste cuando empezaste la universidad a decir que ibas a ir a estudiar esto, ¿no? Estudiaste otra cosa y llegaste acá. Entonces, muy brevemente, ahí ves el tiempo está muy, muy limitado. ¿Y cómo fue que llegaste acá? Porque, digamos, ahora estás liderando todo esto en Holcim, tenés muy buenos resultados, pero ¿cómo fue ese camino profesional? Como lo dijiste, bueno, yo no soy ambiental de profesión ni socióloga, soy ingeniera industrial y realmente creo que la vida me abrió las oportunidades de explorar un campo muy distinto, ¿verdad? Y ver cómo realmente desde lo que hacemos internamente en la operación podemos generar eficiencia operativa que está relacionado con la parte industrial, cómo podemos optimizar los costos, cómo podemos realmente optimizar nuestro producto, ¿verdad? Y brindar un mejor producto al cliente que se relacionan con mi área. Y desde ahí nació el interés de que yo tomara también proyectos desde el eje sostenible. Desde el eje sostenible que me permiten analizarlo desde mi óptica industrial, pero basado, digamos, en cómo podemos generar bienestar para las personas y también para el planeta y cómo realmente yo puedo acelerar la ruta de la descarbonización analizando la industria, los componentes del proceso y realmente cómo las personas se pueden también ver involucradas. Entonces, básicamente, no sé, mi carrera me abrió las puertas a llegar hacia el eje de descarbonización de Holcim y Holcim en su estrategia ha cambiado mucho su foco de negocio. Hoy en día no ve la sostenibilidad aislada como no parte de su eje económico, sino como la ve parte de su estrategia transversal. Y desde ahí es donde nacen las posiciones a nivel global de la parte de descarbonización que tiene que ir apegada si realmente queremos generar ese progreso para las personas y el planeta. Muchas gracias, Delsa. Muchísimas gracias a todos. Dos detalles.
En el panel de las NIF, que no nos dio tiempo de responder todas las preguntas técnicas de quiz que le hicieron a Dunia, Dunia nos envió las respuestas, entonces vamos a compartirlas con los participantes, porque la verdad que son bastante técnicas, o sea, en relación con el tema de cómo aplica para A o para B, y entonces ahí las vamos a tener. Y después quería nada más, cerrar, ¿verdad? Porque por el tiempo que se nos ha ido, hacer un cierre general, volver a agradecerles porque pasaron todo el día escuchando toda esta información, no solamente a ustedes, sino también a todos los panelistas que se dieron a la tarea de hacer la tarea para que nosotros tuviéramos esta información. Y quería rescatar tres como grandes, como nuggets of wisdom, como, ¿verdad? Detalles de sabiduría muy importantes. Hay una tendencia externa que entendimos en la mañana que nos está impulsando a llegar hacia la sostenibilidad. Hay una ventaja interna en la organización o en nosotros mismos de por qué querer llegar ahí para aumentar algún tipo de rentabilidad financiera o algo adicional. Y hay un reto importante de cómo nosotros vamos a caminar eso, cómo vamos a hacer ese proceso. Vamos a utilizar la inteligencia artificial, vamos a ver los modelos de éxito que algunos otros han tenido, pero esos tres siempre están relacionados a la pregunta que les hice al inicio de todo el foro, y es: ¿qué significa la sostenibilidad para ustedes? ¿Cómo la pueden aplicar en el contexto en el cual ustedes están? ¿Y cómo se van a llevar toda esta información para tener mejores procesos de toma de decisiones? Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias al panel y muchas gracias a Paola Fonseca que nos ha acompañado todo este día. Muchas gracias, Paola. Bueno, y gracias a ustedes, de verdad que este cuarto foro de sostenibilidad no hubiera sido posible sin su presencia, y agradecer de verdad una vez más a Grupo INS, a Empaque Santana, a Automercado, a Garnier, Holcim y también a Florex y a Green My Experience. Esto fue un foro organizado por Global Forums. Por favor, llévense la plantita, que es un obsequio para ustedes. No la dejen acá, por favor. Y que lleguen a sus casas con bien. Muy buenas tardes, muchas gracias.